Entre asesinos en serie, caníbales, violadores y necrófilos, Robin Gact era el líder del grupo y reclutó a otros 3 cómplices para que le ayudaran en los crímenes: Edward Spritzer y los hermanos Andrew y Thomas Cocorales. La primera víctima del culto fue Linda Sutton, de 28 años. El culto satánico, formado por 4 hombres y conocido como Reaper Crew, planeó y llevó a cabo brutales asesinatos en muy poco tiempo. Se estima que, entre la primavera de 1981 y el otoño de 1982, la banda torturó a unas 20 mujeres antes de asesinarlas con objetos contundentes, hachas u otras armas blancas. Al igual que el nombre de Voldemort provocaba escalofríos a los magos, el nombre de Andrew Cocker traumatizó a los estadounidenses que vivían en Illinois en la década de 1990. Andrew Cocker fue uno de los criminales más infames de la historia de Illinois, conocido por su papel en los brutales asesinatos de la Reaper Crew. Reaper Crew fue uno de los grupos sectarios más peligrosos que jamás haya existido, ya que los crímenes que cometieron sus miembros no se consideraban propios de seres humanos. No tenían ninguna motivación justificable para los horrendos crímenes que cometieron. En aquella época, la banda fue tildada de satánica. Reaper Crew estaba formada por 4 personas: 2 hermanos, Andrew Cocorales y su hermano Thomas Cocorales, el líder del grupo, Robin Gact, y Edward Spritzer. Fueron acusados del asesinato de 17 mujeres diferentes, con actos que iban desde el secuestro hasta la violación, la mutilación y el asesinato de sus víctimas. El grueso de sus operaciones se llevó a cabo entre 1981 y 1982, con 18 víctimas mortales, 17 de ellas mujeres. Parecía que Andrew y su banda se centraban intencionadamente en mujeres jóvenes, siendo la más joven de sus víctimas de 18 años. Cuando la banda del Destripador capturaba a una víctima, procedían a violarla por turnos, mutilarle el pecho izquierdo, asesinarla y luego abandonar su cuerpo en la cuneta. Llevaban a cabo sus operaciones con una audacia tan desmesurada que casi se podría pensar que eran descuidados, pero eran lo suficientemente cuidadosos como para no dejar nada que pudiera relacionarlos directamente con la víctima, lo que dificultaba aún más la labor de las fuerzas del orden para darles alcance. Todos los días eran un éxito para Andrew y su banda, hasta que llegaron a su Waterloo el 5 de noviembre de 1982, cuando el líder del grupo, Robin Gact, fue arrestado y llevó a la policía hasta el resto de sus compañeros. Andrew comenzó su viaje en prisión desde ese momento, en el corredor de la muerte, hasta el 17 de marzo de 1999. 17 años después, Andrew se convirtió en la última persona ejecutada en Illinois antes de que el estado aboliera la pena de muerte en 2011. Parece que el número 17 tuvo un impacto significativo en la vida de Andrew, ya que participó en la agresión de 17 mujeres y pasó 17 años entre rejas antes de ser finalmente ejecutado. Sin embargo, no se puede encontrar ningún tipo de humor en su vida, ya que fue un hombre que causó constantemente dolor, sufrimiento y terror a los demás. Sus crímenes, junto con otros 3 hombres, dejaron una huella imborrable en el estado. Sus últimas 24 horas sirven como un inquietante recordatorio de su violento pasado, del castigo definitivo del sistema judicial y del debate en curso sobre la pena capital. Pero antes de entrar en sus últimas horas, echemos un vistazo más de cerca a lo que era el Reaper Crew. La primera víctima del culto fue Linda Sutton, de 28 años, trabajadora sexual y madre de 2 hijos. Secuestraron a Linda cerca del Wrigley Field el 23 de mayo de 1981. El cuerpo fue encontrado 3 días después, cuando la policía acudió al lugar tras recibir una llamada por un mal olor en un motel. Las autoridades creyeron inicialmente que el olor provenía de un ciervo muerto, pero tras registrar la zona, encontraron el cuerpo de Linda en un campo detrás del motel. Sus hijos tenían 9 y 1 año en el momento de su violenta muerte. Linda había sido brutalmente asesinada. Llevaba un jersey, pero no pantalones,
Tenía la ropa interior bajada hasta los muslos y $17 metidos en los calcetines. Había sido esposada, apuñalada, mutilada, y le habían amputado el pecho izquierdo. El estado de su cuerpo era tan espantoso que solo pudieron identificarla gracias a sus registros dentales. A principios de la década de 1980, Chicago se vio sumida en un estado de caos constante por culpa de la Ripper Crew. El grupo comenzó sus operaciones, al menos el primer asesinato atribuido a la Ripper Crew, en 1981. Sucedió que un sábado, mientras Linda Sutton tomaba el aire y caminaba por un motel de Chicago, fue abordada por el Ripper Crew. Probablemente pensaron que era una prostituta, que no había aceptado sus insinuaciones, por lo que decidieron atacarla. Los detalles no están claros, pero lo que sí es seguro es que el cadáver de Linda Sutton fue hallado un día después en un campo cercano al motel Villa Park, en el Pino 900, condado de DuPage, Illinois, aproximadamente una semana después de su desaparición. Debido al avanzado estado de descomposición, a los investigadores les resultó difícil determinar de inmediato los detalles del crimen. Sin embargo, las pruebas de tortura y mutilación dejaron claro que su asesinato fue especialmente espantoso. Linda Sutton fue brutalmente mutilada, y uno de los aspectos más perturbadores fue la extirpación de su pecho izquierdo, algo que más tarde se convertiría en la firma del grupo. En aquel momento, la policía no tenía ni idea de que se trataba de un grupo de asesinos en serie. No fue hasta que el Ripper Crew fue capturado al año siguiente que las autoridades pudieron relacionar el asesinato de Sutton con ellos. Su muerte marcó el comienzo de una serie de brutales asesinatos que se cobrarían al menos 18 vidas, principalmente de mujeres. El grupo desarrolló entonces un patrón que consistía en secuestrar a mujeres, torturarlas y finalmente asesinarlas de forma ritual. Se cree que el Ripper Crew participaba en rituales de tipo ocultista, que supuestamente incluían actos necrófilos y prácticas caníbales dirigidas por Robin Gact, que era el líder del grupo y tenía una retorcida fascinación por el satanismo. Aunque Robin Gact era conocido como el cabecilla de la secta, Andrew participaba activamente en sus actividades satánicas. Andrew solía ser el conductor de las furgonetas utilizadas para sus operaciones. También participaba en la captación y el secuestro de sus víctimas. No rehuía participar en la tortura ritual y la mutilación de las víctimas, que a menudo implicaban daños físicos extremos y desmembramiento. Como conductor designado del grupo, era conocido por su papel en el abandono de los cadáveres de Minebes, las víctimas en la carretera después de los espantosos rituales, para que los encontraran los transeúntes que realizaban sus actividades cotidianas. En ese momento, Andrew era solo otro adolescente que había tomado el mal camino, probablemente debido a la influencia de su hermano mayor Thomas, que también formaba parte de la banda. Era joven, pero no era inocente. De hecho, el papel de Andrew Cocarales en estas atrocidades era especialmente inquietante. Fue condenado por su participación en el asesinato de Lorraine Barowski, una mujer de 21 años secuestrada, torturada y asesinada en mayo de 1982. Lori se dirigía a su trabajo en la inmobiliaria Elmhurst Real Estate Office, pero nunca llegó a entrar en el edificio. Cuando se acercaba a la oficina, la joven de 21 años fue arrastrada a una furgoneta. Sus zapatos de tacón y sus llaves fueron encontrados más tarde esparcidos por la acera frente a su oficina. Lorraine Barowski, conocida como Lori por sus amigos y familiares, era una mujer de 21 años que trabajaba como secretaria en una agencia inmobiliaria en Elmhurst, Illinois. La mañana del 15 de mayo de 1982, salió de su casa y se dirigió a su oficina, sin saber que la banda del destripador acechaba cerca en una furgoneta, buscando a su próxima víctima. Nunca volvería a trabajar. Andrew la agarró por la fuerza, le tapó la boca para ahogar sus gritos y la arrastró hasta la furgoneta, dejando atrás sus llaves, sus zapatos y su neceser de maquillaje esparcidos por la acera, una señal escalofriante de que algo terrible estaba sucediendo. Andrew y su banda llevaron a Lorraine a un lugar secreto, donde la sometieron a horas de tortura.
La agredieron sexualmente, la golpearon hasta dejarla inconsciente y luego la mutilaron. Spritzer hace una revelación impactante a la policía. Como parte de un extraño ritual, él y G recogían a las mujeres, las apuñalaban y luego G les extirpaba los pechos. Los pechos se utilizaban en ceremonias especiales. Subían al pequeño ático de Robin Gackt, se arrodillaban alrededor de la mesa y Robin recitaba cualquier canto que quisiera para ritualizar la escena y darle un significado semirreligioso. El detalle más espantoso de los crímenes de la banda del Destripador era la mutilación ritual, en la que cortaban los pechos de las víctimas, supuestamente como parte de un ritual satánico. Robin Gackt guardaba supuestamente partes de los cuerpos en una caja de madera y realizaba ceremonias retorcidas. Los restos en avanzado estado de descomposición de Lorraine fueron descubiertos el 10 de octubre de 1982, 5 meses después, en una tumba poco profunda cerca de un cementerio en Clarendon Hills, Illinois. Aunque los 4 miembros del Reaper Crew eran responsables, Andrew Kokarales estuvo directamente implicado en el asesinato de Lorraine Barowski. Fue detenido a finales de 1982, y su confesión, junto con el testimonio de su hermano Thomas, contribuyó a su condena. Las pruebas presentadas durante el juicio detallaron su participación en el secuestro, la infligir de graves lesiones y la eliminación del cadáver de la víctima. La naturaleza espantosa de los crímenes, caracterizados por elementos rituales y un sadismo extremo, conmocionó al público y consolidó el lugar de la banda Reaper en el Salón de la Fama de los Crímenes Reales. Andrew y Edward también fueron nombrados en una segunda acusación por el asesinato de Lori. Andrew Kokarales fue condenado a muerte y ejecutado mediante inyección letal el 17 de marzo de 1999. Sería el último recluso ejecutado en Illinois. Tras su detención, Andrew Kokarales fue juzgado y condenado por asesinato en 1987, 5 años después de su detención. Los años siguientes estuvieron marcados por una serie de batallas legales, ya que su equipo de defensa presentó recursos, alegando clemencia y cuestionando la validez de su condena. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron inútiles. Los tribunales mantuvieron la sentencia original y se agotaron todas las vías de apelación. En 1999, el entonces gobernador, George Ryan, denegó el indulto, sellando el destino de Kokarales. Tras su condena por el asesinato de Lorraine Barowski, Andrew Kokarales fue condenado a muerte. Su ejecución se convirtió en tema de debate público, con algunos defendiendo la justicia para las víctimas y otros oponiéndose a la pena de muerte por motivos morales y éticos. La opinión pública y la respuesta política a su condena a muerte estuvieron profundamente divididas. Los partidarios de la pena capital la consideraban un castigo justo por sus atroces crímenes, mientras que los detractores argumentaban en contra de la moralidad y la eficacia del asesinato sancionado por el Estado. Andrew había cometido un delito capital y, cuando llegó el momento de pagar por ello, se generaron sentimientos encontrados. Su caso abrió un debate sobre la viabilidad de la pena de muerte como castigo para los delitos capitales. Sin embargo, a pesar de la noble oportunidad que presentaba su caso, Andrew aún tenía que enfrentarse primero a la muerte. Murió de una forma que nadie más después de él volvería a sufrir. Dejó huella en la historia, tanto para bien como para mal. Pero, ¿superó el bien el mal que había hecho y lo limpió? Probablemente no. Todavía se le recuerda como parte de la banda del Destripador. 2 verdades sobre su existencia coexisten. La madre dijo que cuando su hija desapareció, no podía dormir. Llegó incluso a llevar consigo una sábana blanca a todas partes. Comienza el último día. Kokarales se despertó el 17 de marzo de 1999 en el Centro Correccional TAM, sabiendo que sería su último día. Había pasado de ser un adolescente salvaje que buscaba la adrenalina a través de crímenes atroces a un adulto reflexivo y sombrío. Supongo que pasar la edad adulta, el momento de explorar la verdadera libertad en prisión, puede hacerle eso a una persona.
Al amanecer, la realidad de su inminente ejecución se apoderó del ambiente. Los funcionarios de la prisión comenzaron los preparativos y el ambiente dentro de las instalaciones se volvió cada vez más tenso. Observaron que parecía tranquilo, aunque reflexivo. A diferencia de otros condenados a muerte que muestran una angustia visible, Andrew Cockles se mantuvo sereno, posiblemente resignado a su destino. Se le mantuvo bajo observación constante, y los funcionarios se aseguraron de que se siguiera el protocolo y de que sus interacciones con el personal de la prisión y sus compañeros reclusos fueran mínimas. El peso de su inminente muerte debía de ser enorme, creando una atmósfera emocional marcada por una mezcla de temor y resignación. Aunque el delito por el que se le acusaba había sido cometido en grupo, no todos los miembros del grupo recibieron la misma pena, algunos más indulgentes que otros. De hecho, Andrew fue el único que recibió la pena de muerte entre los miembros de la banda. El supuesto cabecilla, Robin G., a diferencia de los demás, nunca fue condenado por asesinato debido a la falta de pruebas físicas directas que lo vincularan con los casos, y nunca confesó los delitos. Sin embargo, fue condenado por violación y tentativa de asesinato en un caso aparte. Recibió 120 años de prisión y sigue encarcelado hasta la fecha. ¿Qué nos dice esto? Aunque la presión de los compañeros puede llevarte a querer hacer ciertas cosas con otros, la vida no es justa con todos y no todos tenemos el mismo destino. Andrew, un adolescente de 18 años en el momento en que se cometieron los delitos, fue condenado a muerte, mientras que el cabecilla del grupo sigue vivo hasta la fecha en una prisión. ¿Quién dice que un gobernador no puede llegar al poder y concederle la amnistía? Nadie lo sabe. Pero Andrew se enfrentó a la muerte. Varias figuras religiosas lo visitaron y le ofrecieron la oportunidad de rezar por última vez y recibir orientación espiritual. Los hermanos Quaralai fueron criados como cristianos ortodoxos, por lo que Andrew encontró consuelo en su fe en sus últimos momentos. Mientras tanto, se ultimaban los preparativos para su ejecución y sus representantes legales hacían un último esfuerzo para impugnar la orden de ejecución. Como es costumbre, a Andrew Cockles se le ofreció una última comida. Los detalles de su petición, aunque a menudo son objeto de fascinación pública, son menos importantes que el peso simbólico que tienen. El ritual de la última comida sirve como un último momento fugaz de humanidad antes del acto definitivo de muerte sancionado por el Estado. En las horas previas a su ejecución, se reunió con su equipo legal por última vez. Se habían agotado todas las apelaciones y no hubo un indulto de última hora por parte del gobernador. Los funcionarios de prisiones comenzaron los preparativos finales, asegurándose de que todos los procedimientos estuvieran listos para una ejecución sin contratiempos. En esos últimos momentos, el estado psicológico y emocional de Andrew habría sido una compleja mezcla de miedo y resignación. Nadie iba a salvarlo. El final había llegado. La muerte tenía su nombre escrito. Después de todo el tiempo que había actuado como la parca para todas sus víctimas, había llegado el momento de ponerse en su lugar y sentir lo que ellas sintieron cuando se enfrentaron a la muerte. Los pensamientos sobre la muerte no pueden ser fáciles, por lo que no fue una sorpresa que Andrew pasara la mayor parte de su último día con la cabeza gacha. Los últimos momentos antes de que Andrew Cockles fuera conducido a la cámara de ejecución estuvieron cargados de tensión. Su comportamiento, sus palabras y su aspecto eran observados de cerca por los presentes, incluidos los funcionarios de la prisión, los testigos y los representantes de los medios de comunicación. Muchos esperaban saber si expresaría remordimiento por sus actos o mantendría su inocencia. Su última declaración, si la hubiera hecho, habría sido el centro de atención del escrutinio público. ¿Expresó arrepentimiento por sus crímenes o mantuvo su inocencia? La ausencia de arrepentimiento probablemente habría intensificado el sentido de justicia del público, mientras que cualquier expresión de remordimiento habría añadido una capa de complejidad a su legado. Aproximadamente a las 12:15 de la tarde los agentes lo escoltaron a la cámara de ejecución.
Los testigos informaron de que caminaba con un comportamiento firme y sin emociones. A diferencia de otros reclusos que luchan o se resisten, Kokerice se mantuvo cooperativo, posiblemente aceptando su destino. Poco antes de su ejecución, se le permitió a Kokerice hacer una última declaración. Sin embargo, sus últimas palabras fueron breves y ambiguas, dejando margen para la interpretación. A las 12:30 de la tarde, Andrew Cockerice fue atado a la camilla y comenzó el proceso de inyección letal. El primer fármaco administrado lo dejó inconsciente, seguido de los fármacos finales que detuvieron su corazón. En cuestión de minutos se le declaró muerto. El proceso de ejecución, normalmente breve, consiste en una serie de inyecciones químicas diseñadas para inducir la inconsciencia, la parálisis y el paro cardíaco. Entre los testigos se encontraban familiares de las víctimas, representantes, legales y periodistas. Las familias de las víctimas, que habían soportado años de dolor y sufrimiento, probablemente sintieron una sensación de cierre, aunque las cicatrices emocionales permanecerían. Los representantes de los medios de comunicación documentaron el evento, captando la atmósfera sombría y los detalles del procedimiento. Los representantes legales observaron la ejecución, asegurándose de que el proceso se ajustara a los protocolos legales. Se registró la hora oficial de la muerte, lo que marcó el final de uno de los criminales más infames de Illinois. La ejecución de Andrew Kucherly tuvo un impacto duradero en Illinois. Mientras que algunos consideraron que se había hecho justicia, el caso contribuyó al creciente debate sobre la pena capital. Los partidarios de la pena capital la consideraban un acto de justicia necesario, un final adecuado para un hombre que había cometido crímenes atroces. Sin embargo, los detractores la condenaron como una práctica bárbara, una violación de los derechos humanos que no ofrecía una verdadera solución. Las implicaciones legales en Illinois fueron significativas, ya que el caso de Andrew Cockerice se convirtió en un punto de referencia clave en el debate en curso que finalmente condujo a la abolición de la pena de muerte en el estado en 2011. 2 años después de la ejecución de Andrew, el gobernador George Ryan declaró una moratoria de las ejecuciones, alegando preocupaciones sobre condenas injustas e implicaciones éticas. Y en 2011, Illinois abolió oficialmente la pena de muerte. Para las familias de las víctimas, la muerte de Andrew Cockerice supuso un cierre, pero no borró el dolor de su pérdida. Los horrores infligidos por la banda del Destripador siguen siendo un capítulo oscuro en la historia de Chicago, y los supervivientes y defensores continúan compartiendo sus historias. La ejecución de Andrew Cocker marcó el fin de una era para la pena de muerte en Illinois. Sus últimas 24 horas ponen de relieve el peso de la justicia, las emociones que rodean la pena capital y el impacto persistente de sus crímenes, mientras persisten los debates sobre la pena de muerte. Su caso sigue siendo un ejemplo crucial en los debates sobre la justicia, la retribución y la moralidad de la ejecución sancionada por el Estado.